Solía trabajar de noche en una gasolinera llamada Estrella del Norte, cerca de un lugar llamado El Progreso, en la zona rural de Veracruz. Manejaba desde Córdoba, llegaba alrededor de las 10 de la noche y trabajaba toda la noche hasta las 6 de la mañana, cuando mi jefe, un tipo llamado Julio, venía a relevarme. Julio vivía justo al lado de la gasolinera, en una casa grande y vieja que decía haber construido él mismo. No había forma de que hubiera construido todo eso solo, pero era demasiado buena gente para contradecirlo, así que lo dejaba pasar. Era un gran jefe también. Lo digo de corazón. No mucha gente puede decir que tuvo un jefe que hubiera hecho casi cualquier cosa para mantenerlo a salvo, pero yo sí, y a veces me siento un poco culpable por no ir a visitarlo más seguido. Pero ya no me gusta manejar por El Progreso. No me gusta acercarme a ese lugar, y al final de esta historia creo que entenderán por qué. Trabajé en la Estrella del Norte durante 9 meses y 3 semanas, de 2 a 5 noches por semana, dependiendo de qué tan ocupado estuviera en la universidad. Ni un solo cliente, en todo el tiempo que trabajé allí, me dio un solo gramo de problemas. Fue uno de los mejores trabajos que he tenido en ese sentido. Siempre estaba un poco más concurrido los fines de semana, pero entre semana a veces solo atendía a 2 o 3 clientes por noche y pasaba el resto del tiempo viendo películas en mi iPod, en la época en que eso era algo revolucionario. Julio era muy relajado en ese aspecto. No me daba un montón de tareas de limpieza, ni ningún trabajo pesado, en realidad, y solo tenía una regla. Si alguien aparecía tarde en la noche actuando de forma extraña, debía llamarlo de inmediato. No importaba si la llamada lo despertaba a él y a su esposa de los sueños más dulces que hubieran tenido. Si alguien actuaba sospechoso, Julio quería saberlo. Me pareció bastante justo. La gasolinera era toda la vida de Julio. Era su plan de jubilación, así que si se incendiaba, bueno, ya entienden a dónde voy con esto. Así que, aunque me sentía un poco menos hombre, como si yo mismo pudiera cuidar la estación, acepté llamar a Julio cada vez que hubiera algún disturbio. Cuando me habló por primera vez de su pequeña regla de oro, mentiría si dijera que no me puso un poco nervioso. Sugería que había mucha gente rara que pasaba por la gasolinera por la noche, pero eso no podía estar más lejos de la realidad. Como dije, 9 meses enteros y ni un solo caso de comportamiento extraño o perturbador. Y entonces, una noche, sucedió. Estaba en la oficina trasera una noche, dividiendo mi atención entre los monitores de seguridad y una copia de El Caballero de la Noche Asciende, cuando de repente vi una figura solitaria acercándose a la gasolinera. Teníamos 3 cámaras, una apuntando a los surtidores, otra al acceso a la tienda y una tercera que me permitía ver el interior de la tienda desde la oficina trasera. Pude ver al tipo caminando hacia la tienda, pasando los surtidores, y luego entrando en el campo de visión de la segunda cámara. Pero en lugar de entrar en la tienda como literalmente todos los demás, se detuvo en seco afuera de la puerta. Estaba justo en el campo de visión de la segunda cámara, así que lo veía bastante de cerca, y parecía un típico padre de familia veracruzano. Parecía llevar botas de trabajo, unos jeans desgastados y una gorra de béisbol con algún tipo de logotipo de caza o pesca. Literalmente, el tipo con el aspecto más común y corriente que pudiera entrar por nuestra puerta. Pero su comportamiento definitivamente me llamó la atención. Supongo que no es del todo cierto que nunca pasó nada extraño, porque hubo una ocasión anterior en la que llamé a Julio en medio de la noche. Una señora loca gritaba como un demonio cerca de los surtidores. Era un sábado y debían ser las 4 o 4:30 de la mañana, pero tal como Julio me dijo, lo llamé a su casa. Le conté sobre la señora y cómo sus gritos me estaban asustando. Me pidió una descripción. Se la di, y luego me dice, esa es solo ronda borracha el día de pago. Se irá a casa cuando se canse. ¿Y saben qué? Lo hizo. Finalmente dejó de gritar y simplemente se fue, como si hubiera terminado con la actuación de esa noche. En fin, el tipo de la gorra se detuvo en seco y se quedó parado frente a la cámara, sin mover un músculo. No tan espeluznante como gritar como la Llorona, pero aún así extraño. Pensé que estaba, no sé, tomándose un momento para pensar o algo así. Pero entonces, mientras lo observaba, su cabeza comenzó a moverse lentamente,
girando el cuello hasta que miró fijamente a la lente de la cámara. Sé que era solo una ilusión, pero sentía como si me estuviera mirando directamente a mí, y esa fue fácilmente una de las sensaciones más inquietantes que he experimentado. Una vez que el comportamiento del tipo alcanzó un nivel preocupante de extrañeza, agarré el teléfono y llamé a Julio. Ni siquiera me sentí menos hombre al hacerlo. Cualquiera que fuera el problema de ese tipo, no eran drogas. Era algo mucho más aterrador que eso. Julio contestó el teléfono, y una vez más me pidió que describiera a la persona que actuaba de forma extraña. Empecé a describir al tipo, y entonces, lo siguiente que pasó, Julio colgó el teléfono de golpe. Volví a mirar la pantalla y el tipo había desaparecido del campo de visión, pero tampoco estaba en la tienda. ¿Dónde demonios se había metido? Pero al mismo tiempo también pensaba por qué Julio me había colgado el teléfono así. Me había dicho que lo llamara si pasaba algo raro, y la primera vez había sonado adormilado pero bastante tranquilo, así que me preguntaba qué era tan diferente esta vez, cuando de repente lo vi en los monitores. Julio corría hacia la gasolinera en nada más que sus calzoncillos y una camiseta sin mangas, y llevaba una escopeta en las manos. Irrumpió en la tienda y me preguntó dónde estaba. Luego, cuando le dije que el tipo simplemente había desaparecido, y que creía que simplemente se había ido, Julio pasó corriendo junto a mí hacia la oficina para revisar los monitores. Yo también estaba asustado, porque, ¿para qué demonios traía esa escopeta? Pero no importaba cuántas veces le preguntara qué pasaba, él me seguía silenciando y diciéndome que necesitaba concentrarme mientras volvía a las grabaciones de seguridad para ver la cara del tipo. Lo observé rebobinando la grabación hasta que finalmente encontró lo que buscaba, y cuando lo hizo, vi a Julio ponerse completamente pálido. Quienquiera que fuera, Julio le tenía terror, tanto terror que sintió la necesidad de venir corriendo con una escopeta para protegerme, y eso también me asustó muchísimo. Julio me envió a casa esa noche después de llamar a la policía, y al día siguiente llamó para decir que entendería si no quería volver a trabajar. Le pregunté una sola vez si podía decirme quién era el hombre, y Julio hizo una pausa y luego repitió la parte de que entendería si no quería volver. Le agradecí por el trabajo, le deseé suerte y luego colgué. Como dije antes, todavía me siento culpable por no ir a verlo más seguido. Era un gran tipo y un gran jefe, pero sin saber quién era ese tipo, sin saber por qué Julio le tenía tanto miedo, no podía volver a ponerme en la posición de trabajar para él. No quería morir por un estúpido trabajo en una gasolinera, sin importar lo genial que fuera mi jefe. ¿Y si había un tipo por ahí que le daba tanto miedo a uno de los hijos de puta más duros que había conocido? ¿Qué posibilidades tenía yo? Me llamo Laura. Soy de Leeds, al norte de Inglaterra, bueno, de allá era. Escuché que aceptan historias de la audiencia, así que me gustaría enviar la mía. Trabajaba en el turno de la mañana en una gasolinera cuando estudiaba en la Universidad de Loughborough. Los días que tenía clases por la tarde, me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba de 6 a 12, y luego tomaba el autobús para llegar a la universidad a tiempo para mis clases de la 1. Era un buen trabajo, la verdad. Después de la hora pico de la mañana, las últimas 3 horas eran bastante tranquilas, y si el jefe no estaba, a veces podía relajarme en la oficina y leer un libro entre cliente y cliente. Un día, estaba leyendo cuando un cliente captó mi atención de inmediato. Al levantar la vista, vi que era la viva imagen de Mark Bolan, el de la portada del álbum Unicorn de T-Rex. Mi papá, que en paz descanse, era un gran fan de T-Rex y yo solía hojear sus viejos vinilos cuando era niña. Siempre me quedaba fascinada con el rostro de Mark Bolan. Era un hombre muy guapo, pero el tipo que entró a la gasolinera parecía su gemelo malvado o algo así. Tenía la misma melena oscura y rizada, los mismos ojos oscuros y cansados, pero sus rasgos eran mucho más afilados y se veía extremadamente demacrado, como un esqueleto cubierto con una fina capa de papel maché. Vestía acorde al personaje, un abrigo de borrego, una camiseta rosa brillante y lo que parecían ser jeans acampanados azules. Hubiera sido un buen atuendo si no fuera por el estado lamentable en el que se encontraba la ropa.
En lugar de hacerlo lucir bien, aunque fuera un bien vinti, lo hacía ver extraño, maloliente y siniestro. Normalmente no me preocupaba tanto la apariencia de la gente. Era una gasolinera, no un club nocturno, así que incluso Drácula podía entrar, con los colmillos ensangrentados y la capa ondeando al viento, y no diría ni una palabra si pagaba su gasolina y se iba. Y en esas circunstancias, creo que hubiera preferido que fuera Drácula quien entrara ese día, en lugar del gemelo malvado de Mark Bolan. Tomó un cartón de leche del refrigerador, se acercó al mostrador y pidió cierta cantidad de gasolina para uno de los surtidores. Tomé su dinero, le di el cambio y le agradecí su compra. En el 99% de los casos, un tipo solo diría gracias, guapa, y se iría. Pero el Bolan malvado se quedó junto al mostrador, me miró y dijo, eres una joven muy bonita, ¿verdad? Decir que se me puso la piel de gallina sería la subestimación del siglo. No soy muy buena aceptando cumplidos, lo cual sé que es mi problema, pero cuando los cumplidos son tan grasientos y espeluznantes como los del Bolan malvado, me revuelven el estómago. Y sí, hablo de espeluznantes. No fue un cumplido casual mientras salía. Alargó el muy antes de bonita, como diciendo, eres una joven muy bonita, ¿verdad? Y el, ¿verdad?, sonó chillante, como si le estuviera hablando a una niña. Entiendo que había una gran diferencia generacional entre nosotros, pero yo era una mujer adulta, no una niña. Ya entonces sabía que era mejor no responderle a un extraño así, no valía la pena el riesgo. Así que en lugar de ser insolente, le di las gracias de forma educada pero muy reservada y me alejé del mostrador para simular que tenía trabajo que hacer en el almacén. Era un truco que había usado una o dos veces, un gesto que decía, me encantaría charlar, pero el deber me llama, y en la mayoría de los casos, los hombres que intentaban coquetear conmigo captaban la indirecta y volvían a sus autos. Pero en el caso del Bolan malvado, le di la espalda e inmediatamente preguntó, ¿a dónde vas? Con la sonrisa más amable que pude, me volví y estaba a punto de decirle que iba al almacén para continuar con el inventario, una excusa sólida, cuando dijo, no te alejes de mí, estoy tratando de hablar contigo. Había un toque de agresividad en su voz cuando lo dijo, lo suficiente como para que pensara, este tipo va a ser un problema, ¿verdad? Empecé a explicarle que, aunque me gustaría detenerme a charlar, tenía trabajo que hacer. Mis palabras exactas fueron, estoy trabajando. A lo que él respondió, bueno, soy un cliente, y luego empezó a decirme que no solía hablar con una chica tan bonita como yo, así que quería aprovecharlo al máximo. Intenté decirle que, aunque apreciaba el cumplido, me metería en problemas con mi jefe si no completaba mi trabajo asignado. El Bolan malvado simplemente desestimó mis preocupaciones y me dijo, yo me encargo de tu jefe si se queja. Luego, justo cuando estaba a punto de responder, me dijo, ojalá yo fuera tan bonita como tú. Sé que algunos de ustedes pensarán que soy un poco presumida, usando tanto la palabra bonita, pero fue textualmente lo que me dijo. No estoy usando todo esto para presumir sutilmente, y además soy mala para manejar los cumplidos, pero que un hombre adulto dijera, ojalá yo fuera tan bonita como tú, de esta manera babosa y lasciva fue un nuevo nivel de vergüenza ajena para mí. Y en respuesta, lo único que se me ocurrió fue decir algo sobre lo inapropiado que era eso en un entorno profesional. Y aunque estaba segura de que sus intenciones eran puras adulación autoconservadora, por cierto, no apreciaba que comentara sobre mi apariencia. El tipo simplemente se rió con una risita y un resoplido cortos y luego me preguntó, ¿no te gusta ser bonita? Y por primera vez en nuestra conversación, no se me ocurrió una respuesta, ni profesional ni sincera. Solo quería correr al almacén, cerrar la puerta de golpe y patear unas cuantas cajas de cartón mientras fingía que eran los testículos del Bolan malvado. Pero tenía miedo de que, si lo hacía, me siguiera. Así que, en cambio, hice todo lo posible por mantenerme firme y repetí que no apreciaba su tono ni su pregunta, y luego le dije que si no abandonaba el local llamaría a la policía. Un poco más de esa agresividad se coló en su voz y me preguntó, ¿de verdad vas a llamar a la maldita policía solo porque alguien te dijo que eres bonita? ¿Estás bromeando? Ni siquiera quería interactuar con él, así que simplemente le pedí que se fuera y añadí un agradecimiento preventivo para dejar claro mi punto. Hubo un poco más de tira y afloja, con él diciendo que era un cliente y que no se iba a ir, y luego,
cuando saqué mi teléfono como para decir, de verdad voy a llamar al 911, dijo esto. Sabes, si yo me pareciera a ti, me quedaría en casa todo el día sin una pizca de ropa, mirándome en el espejo. Y hasta el día de hoy, esa sigue siendo una de las cosas más espeluznantes que un hombre me ha dicho, y en ese momento, estaba tan enojada que podría haber gritado. Pero hice todo lo posible por mantener la calma y simplemente le pedí que se fuera de nuevo. El gemelo malvado de Bolan empezó a despotricar sobre cómo tenía que aprender a aceptar los cumplidos, y luego dijo que desearía recibir la mitad de la atención que yo recibía, lo cual era algo extraño de decir porque ni siquiera me conocía. Seguí pidiéndole que se fuera repetidamente, suponiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que se cansara y se fuera. Pero seguía y seguía y seguía. Empezó a decir algo sobre lo deprimida que estaría cuando envejeciera y perdiera mi belleza, como una vez que me la quitaran, no sería más que un patético e indeseable desperdicio de oxígeno y terminaría metiendo la cabeza en un horno. Este tipo estaba loco y ese comentario realmente me empujó al límite en términos de simplemente estallar y gritarle, pero apreté los dientes y repetí por enésima vez que tenía que irse. Y entonces fue cuando dijo, si no quieres la atención, si no te gusta ser bonita, entonces puedo hacer que no seas tan bonita si quieres. Y la amenaza me silenció de inmediato, pero no me paralizó. Y en el segundo después de que dijo eso, mostré en mi teléfono que había marcado a la policía y luego pedí hablar con ellos. El tipo soltó una especie de risa falsa e indignada, pero luego su voz cambió casi por completo. Pasó de una especie de burla a un gruñido gutural muy profundo. Dijo que si tenía un maldito problema tan grande con ser bonita, podía saltar el mostrador y destrozarme la cara hasta que dejara de parecer una persona. Dijo que mis amigos y mi familia no me reconocerían cuando terminara, y que podía olvidarme de que algún extraño me llamara bonita porque sería tan fea por fuera como por dentro. Y para cuando me conectaron con la policía, había un temblor en mi voz cuando empecé a contarle a la operadora lo que estaba pasando. Fue probablemente una de las experiencias más estresantes de toda mi vida, para ser honesta, porque mientras vigilaba al gemelo malvado de Bolan para asegurarme de que no saltara el mostrador, y mientras no podía evitar escuchar todas las cosas horribles que decía, tenía que concentrarme en dar toda la información necesaria a la policía. Fue como una sobrecarga cerebral total, y cuanto más me estresaba, más me alteraba. Recuerdo que el tipo dijo algo como, me encantaría cortarte la cara y ponérmela. Me miraría en el espejo y me masturbaría con tus malditas bragas mientras finjo que soy tú. Escuché eso, luego la operadora dijo, la policía está en camino, y entonces perdí el control. Empecé a gritarle a ese tipo, diciéndole que la policía estaba en camino, que lo iban a detener si no se largaba mientras aún tenía la oportunidad. Y solo entonces empezó a dirigirse hacia la puerta, pero mientras lo hacía, dijo un montón de cosas sobre cómo volvería al día siguiente para darme una lección de modales, y todas esas cosas que, gracias a Dios, nunca cumplió. La policía llegó en minutos. Les mostré las imágenes de las cámaras de seguridad, y tan pronto como lo hice, uno de los oficiales reconoció al instante al hombre que me había estado acosando. Dijo que se llamaba Carlos o Carlitos, pero que a veces le decía a la gente que se llamaba Alexi Bowie. Yo dije que no me había dicho su nombre. Simplemente se había puesto como loco después de que no me riera y hiciera una reverencia cuando me hizo un cumplido, y aparentemente esto era algo que Carlos hacía mucho. Según uno de los policías, la policía de Leicestershire ya había recibido varias quejas sobre la costumbre de Carlos de acosar a mujeres solas, especialmente a las que estaban trabajando y no podían alejarse de él. Era como su modus operandi, y según uno de los oficiales, estaba a pocas semanas de ser arrestado y acusado. Todavía estaban esperando la autorización de la fiscalía, pero cuando la tuvieran, Carlos probablemente iría a prisión por unos meses como mínimo. No podría haber pedido un mejor resultado, y creo que realmente hicieron lo que dijeron porque nunca volví a ver a ese Carlos. Ni cerca de la gasolinera, ni por la ciudad, en ninguna parte. No sé el nombre completo del tipo, así que nunca he podido buscarlo para saber cuánto tiempo estuvo en prisión, si es que estuvo. Pero el hecho de que nunca lo volviera a ver por la gasolinera fue un buen indicador de que finalmente había recibido su merecido.
El pasado noviembre, a eso de la 1:30 de la madrugada, me desvié de la carretera para entrar a una gasolinera perdida en medio de la nada. Supongo que estaba bastante atontado del cansancio, porque mientras me acercaba a la bomba, todo parecía normal. Tenía la vista fija en el contador mientras llenaba el tanque, tratando de no pasarme ni un centavo de los $30, así que no fue hasta que me dirigí a la ventanilla para pagar que noté que algo andaba mal. Lo primero que me llamó la atención fue que no había nadie atendiendo. Al principio, esperé, pensando que el empleado estaría en el baño o algo así, pero cuando empecé a mirar alrededor, me di cuenta de que el conductor del auto en la bomba de al lado también había desaparecido. No estaba en su coche ni dentro de la tienda, así que mi primer pensamiento fue que el conductor y el empleado estarían en la parte trasera de la tienda. Sentí un escalofrío momentáneo, pensando que podría haber interrumpido un robo o algo así, y de repente dudé en tocar el cristal o llamar para que me atendieran. Recuerdo haberme girado para ver el coche aparcado delante del mío y pensar, si es un Honda, me largo de aquí. Pero me pareció que era un Serie 3 del 2011. Para los que no saben de coches, los Honda son fáciles de robar. Los BMW, en cambio, no tanto. Y aunque eso no descartaba por completo la posibilidad de que hubiera un robo en curso, me tranquilizó lo suficiente como para empezar a golpear el cristal y preguntar si había alguien ahí. Toqué una vez, luego dos, y después de la tercera, me di cuenta de que algo muy raro estaba pasando. Mi primer impulso fue intentar abrir la puerta de la tienda. Estaba bastante seguro de que debía estar cerrada, pero cuando la empujé, se abrió de par en par. Entré llamando, hola, pensando que podría haber alguna emergencia médica. Salté el mostrador y eché un vistazo a la parte trasera de la tienda. Había un baño, un almacén y una pequeña oficina, pero los tres estaban sin llave y vacíos. Fue entonces cuando me di cuenta de que toda la gasolinera estaba completamente desierta. Revisé la parte de atrás para asegurarme, pero supuse que no habría nadie allí, y una vez que estuve 100% seguro de que algo raro estaba pasando, saqué mi teléfono y me preparé para marcar el 911. Todavía no estaba completamente seguro de qué hacer, así que volví a gritar hola, pero mucho más fuerte, y al no obtener respuesta, llamé a la policía. Me di cuenta de que, al principio, la operadora pensó que yo era solo un cliente molesto porque el empleado no estaba cuando lo necesitaba, pero una vez que le expliqué que literalmente no había nadie en las instalaciones ni en los alrededores, empezó a tomar mi llamada un poco más en serio. Me preguntó dónde estaba, y cuando se lo dije, me preguntó si parecía que había habido un robo. Recuerdo haber preguntado, ¿cómo demonios voy a saberlo? Pero me explicó que si había habido un robo recientemente, algún empleado podría estar todavía escondido en algún lugar. Sentí una punzada de frustración porque, como dije, había buscado prácticamente en todas partes excepto en el contenedor de basura al lado de la gasolinera, y mientras volvía de revisar la carretera en busca de señales de vida, justo pasaba por allí cuando se me ocurrió la idea de abrirlo. Quería poder decirle a la operadora, ya revisé hasta el contenedor, señora, definitivamente no hay nadie aquí. Pero cuando abrí el contenedor, allí estaban. Solo alcancé a ver lo que había dentro antes de dejar caer la tapa y retroceder como si la cosa fuera radioactiva. Pero un vistazo fue suficiente. Había dos cuerpos ahí dentro, retorcidos y con manchas oscuras por toda la ropa, y uno de ellos casi seguro llevaba un uniforme de la gasolinera. Recuerdo haber dicho algo como, ¡ay, Dios mío!, alejándome del contenedor en estado de shock total con la operadora en mi oído, señor, dígame qué está pasando, señor. Y le dije, están en el contenedor, Dios mío, están en el maldito contenedor. La policía llegó en unos 10 o 15 minutos. Para entonces, había corrido cerca de la carretera para vomitar todo el contenido de mi estómago. Recordé eso de preservar la escena del crimen, así que, en un ataque de pánico, vomité mientras corría, y luego tuve que contener el vómito en la boca durante unos segundos antes de vomitar aún más cerca de la carretera. Después de eso, simplemente caminé de un lado a otro vapeando hasta que vi una patrulla que se dirigía hacia mí por la carretera. Tras hablar con uno de los oficiales durante unos minutos, me dijo que podía irme. Busqué todo el asunto en internet en cuanto tuve la oportunidad, pero aunque encontré un montón de noticias sobre un ciudadano, o sea yo,
encontrando unos cuerpos en una gasolinera, no había nada que explicara cómo o por qué habían matado a esas dos personas. Desde entonces, siempre he tenido mucho cuidado al conducir de noche, tanto en el sentido de que vigilo muy de cerca el indicador de combustible y trato de evitar cualquier parada nocturna, como también, si una gasolinera parece demasiado tranquila, la evito por completo y me dirijo a la siguiente. Cuando cursaba mi último año de prepa, trabajaba los fines de semana en una gasolinera rural aquí en Nebraska, mi estado natal. Cubría el segundo turno todos los sábados y domingos, de 2 de la tarde a 9 de la noche aproximadamente. Una tarde de principios de verano, me dirigí al trabajo con un cielo azul despejado y apenas unas tenues nubes. Llámenme sentimental, pero me encanta conducir por Nebraska. Creo que no hay lugar igual. Tomas la carretera desde algún pueblo pequeño y es como si el mundo entero se extendiera frente a ti hasta donde alcanza la vista. Hay un horizonte casi ininterrumpido, solo ocasionalmente interrumpido por un molino de viento, un granero o un grupo de árboles. Puede verse hermoso como una postal en un día soleado, y hasta ese momento, mayo solo había traído sol y lluvias ligeras. Pero mientras conducía por la carretera esa tarde y miraba a lo lejos, vi unas nubes de tormenta con un aspecto realmente amenazante. La regla general es que la mayoría de las nubes de tormenta parecen mucho más aterradoras de lo que realmente son, especialmente cuando hay esa gran pared de nubes amenazantes frente a ti como algo salido directamente de la Biblia. Pero la mayoría de las veces, cae un poco de lluvia, un poco de viento, y no hay mucho más de qué preocuparse. Sin embargo, en esta ocasión, algo me decía que iba a ser una fuerte, y para cuando llegué a la gasolinera, las estaciones de radio locales ya estaban emitiendo alertas de tormenta. Mi compañero y yo normalmente hacíamos un cambio rápido, pero debido a las alertas, teníamos mucho más trabajo por hacer. Tuvimos que cerrar todas las ventanas, asegurar o meter adentro todos los accesorios exteriores e inspeccionar las bombas y todo ese tipo de cosas antes de cortar el suministro de combustible por completo. Mi compañero fue a encender el generador por si nos quedábamos sin electricidad, mientras yo reunía un montón de linternas y pilas. Obviamente, no podemos usar velas en una gasolinera, así que es una prioridad. Ya teníamos designado nuestro refugio, la oficina de la estación, así que después de asegurarnos de que el botiquín de primeros auxilios estuviera completo, mantuvimos la radio encendida y los oídos atentos a las alertas meteorológicas y otros anuncios. Pensábamos que la gente se quedaría en casa y que tendríamos un turno bastante turbulento pero relativamente solitario, pero nos equivocamos. Uno por uno, 3 coches llegaron al frente en el transcurso de una hora, 2 conducidos por personas solas y el otro con una madre y sus 2 hijas pequeñas. Donde quiera que hubieran estado, el camino a casa los llevaba directamente a través de la tormenta, así que en lugar de arriesgar sus vidas, vinieron a nosotros y nos rogaron que los refugiáramos. Y no pudimos decirles que no. No estábamos exactamente equipados para albergar a tanta gente, especialmente no durante la noche, pero simplemente no podíamos rechazarlos en estas circunstancias. Dejamos que todos se sirvieran bebidas y bocadillos si tenían hambre, principalmente para tratar de calmar sus nervios a medida que la tormenta se acercaba y empeoraba. Y vaya que empeoró. Todos nos mantuvimos relativamente tranquilos hasta que oímos las sirenas de tornado. Estoy bastante seguro de que todos los adultos allí habían oído el sonido antes, pero asustó muchísimo a las 2 hijas de la joven, quienes empezaron a gritar, llorar y rogarle a su mamá que las llevara a casa. Luego, cuando las cosas empezaron a volar de nuestro techo, un escombro golpeó uno de sus autos y el sonido de la alarma hizo que las niñas lloraran aún más fuerte. Las pobres simplemente no entendían lo que estaba pasando. Solo pasaron unos momentos más en que las cosas caían de nuestro techo antes de que supiéramos que teníamos que buscar refugio en la oficina de la estación. Había suficiente espacio para todos, afortunadamente, con la oficina protegiéndonos del sonido de las sirenas y los vientos aulladores, las 2 niñas comenzaron a calmarse un poco. Pero entonces algo voló por el estacionamiento y se estrelló contra la gran ventana de cristal haciendo un sonido como una maldita bomba explotando. El sonido nos asustó muchísimo a mi compañero y a mí, aunque para entonces ya lo esperábamos. Pero las 2 niñas casi se volvieron locas.
Debieron pensar que todo el edificio se estaba derrumbando, al igual que una de las conductoras solitarias, porque cuando las niñas comenzaron a gritar, ella tuvo una especie de ataque de pánico y trató de correr de regreso a su auto. Una vez que nos dimos cuenta de lo que intentaba hacer, mi compañero se abalanzó sobre ella, diciéndole que salir significaba la muerte segura, pero ella no escuchaba. Trató de luchar contra mi compañero, gritando y agitándose, y nos costó a mí y al otro conductor solitario someterla. Las niñas chillaban tan fuerte que apenas podían respirar, viendo cómo ella luchaba un poco más y luego rompía a llorar. Solo entonces dejó de forcejear, mientras lloraba y nos decía una y otra vez que lo sentía. Aguantamos la tormenta juntos durante las siguientes horas, y recuerdo que lo que realmente nos unió y nos impidió asustarnos demasiado fue el objetivo de evitar que esas dos niñas gritaran hasta quedar inconscientes. Trabajé duro para mantenerlas tranquilas y asegurarles que todos íbamos a estar bien. Pero a veces, cuando lo pienso, creo que todos estábamos tratando de tranquilizarnos a nosotros mismos también, y al hablarles a las niñas de esa manera, estábamos proyectando nuestros miedos, creo. Finalmente, el sonido del viento disminuyó y, después de una hora más o menos, parecía seguro que todos nos moviéramos. Entramos a la tienda para encontrarla absolutamente destrozada, y tantas cosas habían volado dentro que era imposible determinar que había roto la ventana y había producido ese sonido de explosión. Vidrio, bocadillos, revistas y escombros estaban por todas partes, y tuvimos que andar con mucho cuidado para no caernos sobre la alfombra de fragmentos. La gente nos agradeció antes de subirse a sus autos, especialmente la joven madre, quien agradeció a los otros dos conductores por ayudar a mantener a sus hijas tranquilas cuando ella también estaba a punto de perder la cabeza. Después de eso, todos excepto mi compañero y yo, tomaron caminos separados dejándonos a mi compañero y a mí como... ¿Qué diablos acabamos de pasar? Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.